Hola, buena gente. Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. ¿Cómo estáis? ¿Te dice algo la palabra elegido? ¿Elegidos? Si es así, quédate conmigo un momento en este pequeño vídeo para que reflexionemos alrededor de esa palabra. Está bastante en boca de todos últimamente la palabra elegidos, tanto porque hay una tendencia a creer que hay parte de la humanidad que puede llegar a ser salvada de quizás ciertas cosas, porque hay una brecha muy grande entre unos y otros y unos se sienten los elegidos, porque hay pueblos que creen que son elegidos. Es una palabra que últimamente la podemos llegar a escuchar y decir, y no sé si hemos pensado bien en qué significa. Veo que esta palabra puede llevar consigo una disgregación, un deseo de separación, como digo, de poner un abismo entre unos y otros. Sin embargo, nosotros y nosotras estamos constantemente eligiendo y también somos elegidos. Aunque parece menos probable por cómo la utilizamos, uno puede elegir y ser elegido sin que eso conlleve un desprecio. Es decir, podemos elegir algo que encontramos, que valoramos en sí mismo y lo elegimos. No hace falta que lo comparemos con nada más. Es algo que buscábamos y lo elegimos. Por ejemplo, yo encuentro el color azul para pintar en un cuadro y lo elijo, no porque esté despreciando el rojo, el amarillo, ni el verde, ni el marrón, sino porque quiero el azul. Sin embargo, la mayoría de las veces en la sociedad, la palabra elegir o elegido o elegidos conlleva consigo una comparación y un desprecio a lo demás, al resto. ¿Qué pasa cuando eso es así? Pues que realmente es algo terriblemente destructivo, tanto para los elegidos, entre comillas, como para los no elegidos. Porque esa brecha, ese abismo que se abre, es una separación tan grande y con unas bases tan egoístas, tan ciegas, tan faltas de verdad que no nos lleva a ninguna parte. Puede generar acciones que no se darían de la otra manera, que cuando alguien se siente superior, la violencia aparece porque eso es la violencia, ejercer la superioridad sobre los que creemos que son inferiores a nosotros en algún sentido. Me acordé también de una película que vi hace muchos años, una película antigua, creo que se llamaba El Príncipe de las Mareas o El Rey de las Mareas, creo que era El Príncipe de las Mareas. En esa película había un drama, era una familia que guardaba un secreto a cal y canto, algo que sucedió, un hecho que sucedió cuando los niños eran pequeños en la familia y la madre decidió que había que ocultar absolutamente todo eso. Entonces, la película muestra cómo ellos ya son adultos y sus vidas han sido muy desastrosas porque tenían que cargar con un secreto muy potente y no podían haber hablado de eso con nadie y además era algo que les unía, pero les unía en un sentido poco favorable. Entonces, cuando ellos se encuentran, cuando son adultos y hablan, se dan cuenta que la madre los recogía a cada uno de ellos, los invitaba a tener conversaciones aparte de los demás y les decía a cada uno de ellos por separado que ella o él eran sus hijos preferidos, eran los elegidos. Pero claro que eso no había que decir a los demás hermanos porque era algo entre la mamá y el niño y la niña y eso era un tesoro que había que guardar. Entonces, otra vez, algo que había que guardar que realmente traía un desastre porque les separaba entre ellos y hacía que se sintieran más amados, más en un estado de superioridad con respecto a sus hermanos y hermanas. Un desastre.
Además que era totalmente falso porque se lo decía a todos. ¿Y eso qué significa? Bueno, esta palabra elegidos, elegido, elegida, puede ser también un arma de manipulación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Supongamos que a un grupo de personas se les dice nosotros somos los elegidos. Esto conlleva consigo siempre un poder, el poder de tener un secreto en ese grupo y de manejarse de una manera determinada frente al mundo, frente a los demás. Ya que somos los superiores, podemos hacer cosas porque nos son permitidos, porque somos superiores, y eso nos separa del resto, con unas consecuencias muy negativas. Claro, también para los que no son los elegidos, porque van a tener que sufrir una serie de acciones, injusticias y actitudes que son igual, pues terriblemente destructivas. Entonces tenemos esas dos maneras de utilizar la elección. Elección porque la característica que encontramos es algo que queremos, y elección por superioridad. Quería ver este tema porque si lo enfocamos de esa manera, primero poniendo en tela de juicio, si alguna vez a alguien se le ha dicho tú eres el elegido, hay que ponerlo en tela de juicio porque quizás no es más que una herramienta de manipulación para manipular a un grupo de personas. Y me temo que ha sido utilizado a lo largo de la historia con resultados nefastos. Por otro lado, yo diría que si hay, digamos, en la humanidad elegidos, jamás lo van a decir porque no lo van a pensar, porque no se van a dar cuenta de que son elegidos, porque podrían ser elegidos a lo largo de la historia como personas benefactoras, precisamente simplemente por sus capacidades, por sus cualidades, por su forma de ofrecer sus cualidades al resto del mundo. Así que, bueno, cuando escuchemos esta palabra, veamos, a ver, observemos cómo la utilizamos, cómo es utilizada para discernir mejor y acercarnos más a la verdad. Coméntame qué opinas sobre esto y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Por favor.